noches, señoras y señores. Bienvenidos a Verdad o Mentira, al formato de televisión, que estamos todos los jueves aquí en Popular Televisión con buenos amigos. Os recordarán que la semana pasada tuvimos la primera parte del estado de la región, que por cierto, la semana que viene, más o menos a esta misma hora, hombre, yo me imagino que habrá finalizado. Miércoles y jueves de la semana que viene, el estado de la región. Estuvimos aquí con tres buenos amigos, con tres periodistas, analizando bajo su criterio lo que ellos consideran que ha sido este año, y también lo ampliamos un poquito más lo que está siendo el Ecuador de esta legislatura. En esta ocasión he invitado pues, a tres ciudadanos de a pie, cada uno, pues, hombre, algunos son empresarios, jubilados, otros están en activo, tienen diferentes profesiones. Ustedes les conocen sobradamente porque son piezas fundamentales en el devenir de esta región, que no somos tantos, y vamos a hablar nuevamente, a cerrar el estado de la región, pero bajo ese prisma, bajo ese criterio. Hoy he invitado a nuestro buen amigo Rafael Pérez Tezanos. Muy buenas, Rafael. Hola, buenas noches. Rafael Pérez Tezanos, durante muchísimos años. 16. ¿16 en la Nissan trabajando? No, en la Nissan. Ah, no, ¿dónde? En la Nissan 40. 40 años. Bueno, es que lo dices así en plan eufemístico, 16. Sí. No, 40 años has estado trabajando y ya te tocó la hora de... Exactamente 44. 44. ¿Y cobras bien a finales de mes? Qué suerte. Sí, de verdad. Dame ánimos. No. Tienes que darnos ánimos a... Pues os doy ánimos, vamos, a mí como a todos los prejubilados que salen en general de automoción, las empresas de automoción suelen dejarnos en buena situación, digamos. Sí. Bueno. No es para quejarnos. Bueno, pues mira, pues dicho eso me parece muy interesante, porque como todos son lamentos... Años allí trabajando y luego pues te prejubilan, pero sí. No te desatienden, vamos. Bueno, pues ahí viene Rafael Pérez Tezanos como jubilado, como hombre experimentado en la vida y que quiere aportar, pues hombre, también su manera de ser y de ver bajo su criterio, bajo su prisma, cómo estamos en Cantabria. Patricia Oreña es otra de las habituales de televisión y de mis tertulias, que está con nosotros. Patricia, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Empresaria autónoma, sí. Y siempre recalcas tú lo de autónoma. Sí, además lo llevas por bandera, ¿no? Una autónoma societaria, o sea, soy administradora de mi propia sociedad limitada. Muy bien. Ya insisto que les conocerán por la voz a todos del formato de radio que tenemos en TVFM todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, y que, bueno, pues de vez en cuando aparecen aquí en televisión, como nuestro buen amigo Román San Emeterio. Hola, muy buenas noches. Arquitecto. Que también ha estado flirteando durante algunos años en política. Sí. Rafael también en política, y ha estado flirteando, bueno, participando en la vida que nos rodea, ¿no? Creo que es lo único que podemos hacer, las personas a las que nos importa lo que va a pasar, ¿no? En esta tierra, en un futuro, para los que queremos y para los que vengan más allá. Bien, empezamos rápidamente. Yo os voy a preguntar qué es lo que creéis que se va a escuchar la semana que viene en el Parlamento por nuestros 35 diputados, que yo lo tengo clarísimo. Si hacemos aquí una parodia de lo que vamos a escuchar la semana que viene, yo creo que acertamos todos. Acertamos en los titulares, acertamos en el discurso del gobierno regional, acertamos en el discurso de los diputados que están en la oposición. Estoy convencido que acertamos. Pero yo voy a ir más allá. Yo os voy a preguntar, ¿qué os gustaría escuchar en un debate riguroso, serio, dejando al lado nuestras escarpelas de los partidos políticos, como ciudadanos de Cantabria, teniendo en cuenta el entorno que tenemos? ¿Qué os gustaría escuchar la próxima semana en el estado de la región? Venga, Rafael, te toca. Pues yo, de verdad, lo digo sinceramente, hay dos cosas que además creo que van a salir en el debate, como no, y si no salen, algo se quedará cojo en esa opinión que me pides de decir qué te gustaría, ¿no? Pues hay dos. La primera es que se aclare definitivamente, porque es algo que, efectivamente, como dice Román, algunos sí que nos hemos implicado en política, ¿no? Algunos años, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Y entonces seguimos la actualidad y nos preocupa de tal, ¿no? Y hay una cosa que me viene llamando mucho la atención y es el giro tan fuerte que ha dado el tema de la financiación de Valdecilla, que siempre fue un caballo de batalla terrible para todos los grupos, ¿no? Es decir, todos estábamos empeñados en y yo más, es decir, lo mejor para Valdecilla. De repente, a pesar de los pesares y a pesar de las firmas, etcétera, parece que ha habido ahí pues una laguna bastante importante, que se cifra en no menos de 22 millones de euros, y es una cifra importante para el gobierno regional. Me gustaría que aclarasen este asunto, y sobre todo que me gustaría que aclarasen los grupos que tienen representación en Madrid, porque en algunas tertulias les hemos escuchado a diputados nacionales
que iban a presentar enmiendas para corregir esa laguna inicial que se había producido en el anteproyecto de los presupuestos. Por lo tanto, los representantes de esos partidos que están en Madrid y que pueden, y que además se han comprometido de alguna manera con la sociedad de Cantabria en que eso se iba a enmendar, que expliquen cuál va a ser el devenir de esos 22 millones, porque ya 22 millones lastran un poco las cuentas, un poco bastante, las cuentas de Cantabria, que no somos una comunidad como Madrid ni como pueden ser otras. Por tanto, esa sería una de las cuestiones que yo estaría esperando, expectante, que se debatiese allí. Y luego la otra, y por aquello de la deformación profesional, a mí me gustaría que se hiciese un análisis profundo y se sentasen unas bases para la industria en Cantabria, porque yo me sigo negando, y que me disculpen los otros gremios, ¿no?, a abandonar la vocación industrial que de siempre ha tenido esta región, ir transformándonos en otra cosa que es igualmente honrosa, pero que no conlleva por qué abandonar la otra. Por tanto, me gustaría que se debatiese y se hablase sobre el futuro industrial de Cantabria con una base sólida, profunda y con un consenso de los grupos, porque si no son capaces, y no lo hemos sido hasta ahora, de sentar unas bases para un desarrollo industrial, para un programa de la industria de cara al futuro, con sus claros y sus oscuros, porque los tiene, pero aceptándolos, yo creo que ese debate va a salir cojo, porque si no, si nos limitamos, por un lado, a contar las bondades y por el otro a criticar las lagunas y los defectos, que sin duda los hay, pues tendremos un debate de la región más. Pero es que en los últimos 2, 3, 4 años la situación de Cantabria y del país en general pues no es la de los años anteriores, la de hace 8, la de hace 12, donde, bueno, había más dinero, había más posibilidades. Todavía no hemos salido de la crisis, tardaremos un poquito en salir y por tanto debemos de incidir en políticas que nos ayuden a salir más rápido. No digo que salir, saldremos, pero más rápido. Y la base industrial en Cantabria pues no la podemos abandonar. Por lo tanto, que se hable de un plan industrial y que se pongan las bases. Espero que haya alguna propuesta de resolución que lo contemple y que empecemos a debatir sobre cuestiones positivas de cara al futuro y además todos de la mano, porque si no vamos a seguir dando bandazos y, como digo, y termino, no está el tiempo para perderle. Patricia, vamos a seguir con nuestra ingenuidad que nos caracteriza a los que estamos aquí presentes. ¿De qué te gustaría que se hablara? Pues yo ahí lo dividiría en dos partes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son los planes a futuro? Para ello, me gustaría que los políticos que nos gobiernan y los que están en la oposición también se sentaran a hablar seriamente de un plan estratégico. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Y a qué nos vamos a dedicar en Cantabria? Porque me da la sensación de que esto es una pregunta que nunca se han hecho en serio, ¿no? Que más bien vamos tapando parches o agujeros o van surgiendo modas y demás. Y tenemos en Cantabria unos activos importantísimos en la investigación, con un instituto de biotecnología, con muchos centros, el Centro Tecnológico de Componentes, con sitios, el Instituto de Hidráulica, que en investigación podrían ser punteros en Europa, ya no solo en España, hablo de los países de nuestro entorno, y que lo están siendo en sus áreas de investigación. Valdecilla me parece un tema importantísimo y que hay que gestionar. Yo echo de menos, tenemos unos representantes en Madrid, tenemos también un partido que, aunque no tenga representante en Madrid, un partido del gobierno, tenemos a un presidente de Cantabria que está siempre en Madrid, en la televisión y demás. Bueno, pues será el momento, ¿no?, de reivindicar seriamente cosas para Cantabria. Y luego a futuro, y a lo mejor porque es mi sector y al que me he dedicado siempre, echo de menos un debate serio en educación. Lamentablemente, todas las noticias que hemos visto relacionadas con educación desde que se inició esta legislatura han sido sobre cambios de horario, trabajamos más, trabajamos un día menos o ponemos un día más de vacaciones. Y me parece que ese es un debate que sobra, que no interesa, más que a los que interesa, y echo de menos un debate sobre innovación educativa, nuevas técnicas educativas, implantación de tecnologías y demás. Eso yo creo que son los temas que se deben de tratar en serio y dejarse de políticas, porque muchas veces hacemos debates buscando el voto y no el interés general. ¿Y para ti, Román, qué te gustaría que se debatiera? Pues a mí lo que me gustaría, me has preguntado que qué nos gustaría oír en el Parlamento claro, la semana que viene. A mí me gustaría oír de cada portavoz parlamentario que se han terminado los problemas en los partidos políticos que están ahora mismo en el Parlamento.
porque creo que eso debilita el Parlamento. Un Parlamento con partidos enfrentados. Y No me leas las preguntas del guión, que si no me chafas el programa. No, para mí lo que me gustaría es, para empezar, sentar una base de partidos consolidados, seguros de sí mismos, con objetivos y con ganas de trabajar para todos los cántabros, y a partir de ahí voy a sumarme a vuestras propuestas, porque, bueno, y algunas otras también, y enfrentarnos a los problemas de Cantabria sin prejuicios, que creo que los tenemos muy a menudo, ¿no? Por un lado está esa especie como de mito, ¿no?, sobre que el marco incomparable nos atonta. Pues no, aquí hay muchas personas que vivimos, estamos aquí en un marco incomparable y no estamos atontados en absoluto. Hay mucho dinamismo, hay mucho potencial, y yo cada vez que me dicen eso digo, entiendo que eso puede parecer, pero algo que es en realidad un valor en sí mismo, lo tenemos que conseguir que lo sea. No tenemos que pensar que es un lastre que tenemos, ¿no? Este es un sitio estupendo para vivir, y aquí puede vivir más gente de la que vive, porque se ha ido mucha. Entonces, a mí me gustaría, no voy a repetir lo que habéis dicho, que lo suscribo totalmente, y luego un empeño en recuperar población, recuperar capital humano, en atraer capital humano que aquí no ha estado y que puede llegar a venir. Ese sería un objetivo para mí importantísimo, pero claro, con partidos políticos más preocupados de la cosa común que de su propio ombligo, ¿no? Bueno, dice Román San Emeterio, es un político que cotiza en bolsa, que está libre y que, bueno, está a la entera disposición de algún partido. Yo les garantizo que si alguno quiere fichar a Román, va a ser un fenómeno y va a ser un valor en alza en el momento que esté. Hay gente como... No, sí, es verdad, siempre te he querido, siempre te aprecio, porque lo digo de verdad, y no solamente lo digo yo, sino que lo dice mucha gente, y me parece que personas como tú, que andáis por ahí, a lo mejor por vuestra forma de ser, a lo mejor no estáis en partidos políticos, que esa es otra historia, los partidos políticos es complicado. Me mira Rafa como, Claudio, a lo mejor esto es más sencillo. Yo es que la disciplina de los partidos políticos lo llevaría mal. Bueno, que se exagera un poco con lo de la disciplina, ¿no? Sí. Porque fíjate tú que a esos problemas que apuntaba Román, ¿no?, pues precisamente se dan porque no se acata la disciplina, ¿no?, en algunos partidos, ¿no? O sea, no exageremos con lo de la disciplina. No es tan duro. No, yo en todo caso te hacía así porque yo creo que si Román no está en algún partido político diferente al que sé que militó, será porque él no quiere, no porque en esos partidos no le han admitido. Y yo me sumo a ti, porque como también le conozco desde hace mucho tiempo, lo mismo que a Patricia, pues sé que, claro, que es una persona que, como se suele decir en términos coloquiales, que tiene la cabeza bien amueblada y que sabe... vamos, a mí me encanta debatir incluso con él, lo hemos hecho muchas veces, sí. Y me encanta, pero yo creo que si no está en algún partido es porque no quiere, no porque no le llamen. Como hacen en los programas importantes de televisión, vean por debajo que aparece el número de aquellos partidos políticos que quieren ponerse en contacto con Román, que le llamen por teléfono y que luego después se caen. Una vez que finalice el programa, atenderá perfectamente. Si es por eso, él ya sabe dónde tiene que llamar. Pero atendiendo a lo que, cuando se estaba diciendo que me estabas leyendo el guión, a mí me parece una cuestión que es interesante, aunque alguno pueda tener cierta incredulidad. Román lo tocaba así de perfil, pero quería ir directamente al rejonazo. ¿No creéis que la situación por la que atraviesan todos los partidos políticos con representación del Parlamento, excepto el PRC, por aquello que el PRC se han tomado muy en serio, lo de ir a Santo Toribio y a rezar por Miguel Ángel Revilla para que Dios le dé salud durante muchos años? Claro, eso es lo que está haciendo el PRC, y a mí me parece perfecto, porque es el camino. Es el único que en estos momentos está viendo los toros desde la barrera. En el Partido Popular, bueno, aquí hemos tenido 3 o 4 programas y ustedes saben de qué va la fiesta. En el Partido Socialista va a haber 2 candidaturas, candidatura de unidad, está por ver. En el otro partido, pues los secretarios dimiten, los otros, en fin, ya me contarás. En Ciudadanos, Albert Rivera, que quiere mantener esa pureza que dice que quiere tener en España y en Cantabria, nombrando, dice, Félix, tú serás el portavoz de Cantabria. O sea, que hay sus movimientos. Y lo que dice Román, pues hombre, a lo mejor da una cierta pereza. Yo, claro, esto lo planteas ahí, loco, no, nosotros seguimos trabajando, por Dios. ¿Cómo sois capaces de decir eso? Pero yo creo que no está mal tirada la apreciación de Román. No, si me permites, yo también viví en un momento dado mucha agitación interna en el partido en el que yo militaba. Y eso te desgasta mucho, te detrae mucha energía que tienes que destinar hacia afuera a gastarla dentro, a acabar los días agotado, cansado, abatido, porque no dejamos de ser personas con emociones, con cansancio,
en mi caso, siempre fue con un motor de voluntariado y de servicio público el que me acercó a la política, pero también eso puede de vez en cuando pues, sufrir su pequeña mella, ¿no? Entonces, eso desgasta muchísimo. Y luego también no saber con quién tienes que hablar, quién va a estar aquí la semana que viene, quién puede decidir, con quién puedes llegar a un acuerdo en un parlamento en el que, pues en los partidos que has hablado, y yo creo que incluso en el Partido Regionalista, por mucha duración que pueda tener en activo el señor Revilla, ya hay movimientos también. Bueno, o si no, estoy yo escuchando mentideros en los que la gente habla de cosas que no debería hablar. Pero vamos, creo que todos los partidos ahora mismo, algunos evidentemente lo están llevando con una forma que me parece más razonable, como la del Partido Regionalista en este momento, pero con movimientos que existen, y otros ya están evidenciando crisis de poder, que es así, es una lucha de poder lo que se está viendo. Entonces, en la lucha de poder, los que vamos a sufrirlo somos los que estamos en la calle. Es que lanzas perfectamente. Claro, y los cántabros asistimos a qué situación con todo esto que estáis planteando. Pues por eso, a mí lo que me gustaría es que acabaran esas situaciones, porque creo que es la única forma de darnos la oportunidad de salir adelante, con fuerza. Y también es verdad, sabiendo que hoy jueves íbamos a tener este debate, yo he lanzado en una de mis redes sociales pues ayudadme a hablar de esto. Vosotros, bueno, aquí veníamos ciudadanos, sociedad civil, contadme vuestras inquietudes. Este asunto ha salido muchísimo y se ha visto la política como un lastre en muchos casos. Porque al final la evolución ética o la ideología de las personas o la posición de las personas es mucho más sensata en la calle que a veces dentro del propio Parlamento. Que lo que falta es la revolución política, no la revolución de valores. Creo que esa la tenemos ya resuelta en este país, con muchas cosas que pulir, con muchas cosas que mejorar en ámbitos de igualdad y de igualdad de oportunidades sobre todo. Pero la revolución política, es decir, el que no nos resignemos a que, voy a decir algo un poco duro, pero matizadlo vosotros en casa, a los que escuchéis, a no resignarnos a que los peores sean los que gobiernen, o a los mediocres sean los que gobiernen. Y alguien que no consigue salir de su propio hoyo de partido no está siendo muy bueno para nosotros. Me refiero sobre todo a esa maldad en este caso, ¿no? Entonces, creo que eso hay que conseguirlo. Yo estoy muy de acuerdo con Román. Fíjate que estaba pensando mientras nos hacías la pregunta, ¿no? Desde que comenzó el siglo ha habido un cambio en todos los sectores de la sociedad, de la política, de la economía, excepto en política, ¿no? Y yo creo que el debate que se está produciendo ahora es mucho más profundo, ¿no? Es el cambio de sistema que no se ha producido en ese área. Hay que cambiar efectivamente todo, la estrategia política, el de qué se habla, porque es cierto que en los últimos años se han llenado los partidos de esta gente que ha sido como un coladero, ¿no? Es como en vez de estar en la cola del INEM, me apunto aquí en el partido. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? En muchos, todos conocemos casos, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el debate que falta por hacer en política. Y realmente, bueno, pues todos los partidos están inmersos en unos debates muy profundos en ese sentido, que es que cuál es su papel, porque realmente nos hemos dado cuenta, pero si en España hemos estado más de un año sin gobierno y aquí estamos, ¿no? Entonces, se tiene que adaptar pero a lo que está pasando. Patricia, profundizando más el tema, hilando, ¿no? Con el estado de la región y el estado de Cantabria, ¿no? Yo cuando vais a las tertulias, insistís vosotros y otros contertulios. Claudio, ¿tú te acuerdas cómo estaba Cantabria a finales de los 70? ¿Qué puesto ocupábamos en España? Pues sí. ¿Sabes qué puesto ocupamos ahora? El 25, el 26. Entonces, lo que está claro, independientemente que haya gobernado los azules, los verdes, los amarillos o los naranjas, es que entre todos cada vez vamos como los cangrejos, hacia atrás. Claro. O sea, que creo que el debate que tenemos que hacer, y si los políticos pudieran superarlo, que me cuesta, por eso que estabais comentando vosotros, que piensan en ellos mismos, es que yo estoy convencido que no piensan en la región, porque si verdaderamente pensaran en la región, este debate de azules, verdes, amarillos, naranjas y morados no se produciría. Y diría, bueno, ¿qué hemos hecho desde el año finales de los años 70 hasta el 2017? Que hemos pasado de ser los séptimos, Rafa, tú esto lo tienes muy fresco, de ser los séptimos en España o ser los veintitantos. ¿Qué hemos estado o qué no hemos estado haciendo? Porque es que nos están quitando todo. Claro. Es que date cuenta, Claudio, que mientras en el mundo y en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es nuestra comunidad de referencia, porque es la capital de España, se hablaba de qué medidas se van a tomar cuando se produzca el Brexit, ¿no? Y qué vamos a ofrecer a esas empresas que están buscando sede. Aquí estábamos debatiendo sobre el Lábaro. Entonces, esto te da una idea de dónde estamos y dónde deberíamos estar, ¿no? En dónde tenemos la cabeza. Que eso es
Eso sí. Te entiendo, pero es exagerar un poco, ¿no? Pero ese debate se ha producido debatir en el sobre el Parlamento. Lábaro, yo creo que el tema Pero del es Lábaro que- no ha sido algo que nos haya ocupado Pero demasiado esto lo han tiempo. llevado al Parlamento como Sí, propuesta. pues sí, pero como se llevan decenas de Pues ellas, eso. que tampoco llevan más allá de una hora el debatirlas y el que se aprueben o no. No tiene Pero es tanta... un signo, no le vemos de dónde, importancia. de qué pensamos. Pues es que a lo mejor es bueno tener algún signo y empezar a respetar los signos, que ese es otro mal que podemos hablar a lo largo de la tertulia, de los signos identificativos de la región, del país, etcétera, etcétera. Pero habéis dicho algunas cosas que yo quiero matizar porque no las comparto al 100%, claro. Ha dicho Román en un momento dado para que nos gobiernen, no nos gobiernen los peores o no nos gobiernen tal. No sé dónde está la vara de medir, porque que yo sepa, hasta ahora en este país los que han gobernado eran del pelotón de los listos, eran del pelotón de los listos. Y si esos eran el pelotón de los listos y tú intentas trasladar que no eran los mejores, ¿dónde estaban los mejores o cómo somos el resto? Habría que matizar eso, porque estamos hablando, en principio, del Gobierno de Madrid. Y luego, si quieres, vamos al de Cantabria. Pues empezamos por Madrid y creo que todos serán gente ilustrada, licenciada, letrada, como todos los economistas que mueven todo y no vieron venir la crisis, a pesar de ser licenciados y tal. Y algunos que no lo eran tanto, lo veían venir, porque a lo mejor empleaban la cuenta a la vieja y no les cuadraba. Es decir, de que nos dirijan, nos gobiernen, ilustrados, catedráticos, que todos que provengan de la universidad, etcétera, que eso es bueno, no quiere decir que todos sean buenos. Sí, pero... Pueden ser buenos y pueden no ser buenos en la gestión pública. Y me explico, si te lo explico. Quiero decir que yo he conocido mucha gente con grandes títulos, y vosotros seguramente que también, aunque no lo digáis, que eran muy buenos teóricos. Es decir, que probablemente pudieran ser un gran profesor, por darle un valor, ¿no? Pero muy mal gestor y muy malo toreando en la arena. Esto lo he visto, lo he podido comprobar. Es decir, que eso no es garantía de tal. Y he visto gente con menos preparación, pero con una dosis de sentido común enorme, que le hacía... Tampoco estamos hablando de un analfabeto, ¿no? Estamos hablando de gente normal, que es capaz de gestionar las cosas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, fíjate, si hila un poco con lo que decías al inicio, ¿no? O con lo que decía Claudio. Dice, aquí está Román disponible. Ya, pues claro, pero es que como Román habrá otros 50 más y los 49 restantes no quieren a lo mejor dedicarse a la cosa pública, que ese es otro asunto. Porque yo, a lo largo de los años que he tenido que lidiar con eso, alguna vez creo que incluso lo hemos hablado tú y yo, y he dicho, no, si yo a más de uno muy bueno le he pedido que se metiese en política, pero ganaba más en la empresa privada y no tenía tiempo para dedicarle a la cosa pública. Esos, a lo mejor, buenos que están en la empresa privada y no se van, porque es evidente que si un consejero en Cantabria, no recuerdo lo que gana, pero en torno a calculo que a 4.000 euros al mes. 40.000, sí, al año. Pues en la empresa privada, yo los he conocido muy de cerca, que ganaban 8.000 al mes. Es difícil arrancarle a la empresa privada ese ingeniero en telecomunicaciones muy bueno que tienen para que se dedique 4 años, por ponerte un ejemplo, a la Consejería de Industria. Muy complicado, muy complicado. Esto hace entrar en el debate de si los políticos están bien pagados o no. A lo mejor no toca hoy y no lo hablamos, no me importa. Pero esa decadencia es la que conlleva que a veces se cuele. Y luego, en cambio, sí es cierto lo que dice Patricia en cuanto que hay mucho arribista, ¿no? Qué bueno, que parece que ve en la política una profesión de futuro. La política puede ser un servicio de años si no te liberas mejor. Yo en 16 años me liberé 4, el resto no estuve liberado nunca. Y viví de mi trabajo, por lo tanto, ¿no? Solo los 4 últimos ya me liberé, por cuestiones que no vienen al caso, pero que, bueno, tenían algo que ver con la salud. Entonces no podía estar en todos los sitios. Y luego te encuentras mucha gente, efectivamente, que hace de eso su modo de vida. Y yo creo que no, que salvo los líderes, muy líderes, ¿no?, que se pueden permitir durante años dirigir un partido o incluso ser presidentes o incluso ser muy buenos consejeros, el resto del arco parlamentario pues debiera de tener una mayor movilidad. Y Rafa, termino diciendo solo una cosa más, termino. Tampoco estoy muy de acuerdo en esa sobrevaloración que se hace últimamente
es que lo he leído precisamente, creo que hoy, decir, vamos a limpiar, no en mi partido, que por cierto no tenemos problemas, abandona esos mentideros, Román, no tenemos problemas. En otro partido que parece que ahora tiene algún problema y dice, vamos a limpiar y vamos a meter gente joven, que yo no estoy en contra de la gente joven, ¿vale? Pero en ningún consejo de administración se cambia el 100% del consejo, ¿eh? Se cambia el 50% y se deja un 50% por lo que pueda pasar. Rafa, déjame que sea un poco malo, porque tú estabas... Sé malo. Quiero ser un poco malo. Estabas hablando de que había cargos en el empleo privado que no podrían trasladarse por sus sueldos. Quiero ser malo, déjame ser malo, ¿eh? Y luego me das detrás de las orejas. Si todo el dinero de la mala gestión hubiera sido tratado por esos profesionales que hubiéramos fichado, no solamente daba para pagarles 8.000 euros al mes, sino que bastante más. Es posible. ¿Me puedes...? Es posible. ¿Puedo encajar? Pero es posible, Claudio, pero también te voy a decir una cosa. Hay grandes profesionales de esos de 8.000 euros que sus empresas también han quebrado, ¿eh? Sí, pero que tú es has que hoy en defendido... día No, garantizar no, no Rafa, tenemos garantizado no me nada, seas ventajista porque tú has defendido siempre la profesionalidad. Tú siempre has... Porque has Sí. vivido en la profesionalidad. Sí. Y en casos de, bueno, de ligereza, tú siempre has dicho en las tertulias y lo dices públicamente, en una empresa privada esto no tiene recorrido ni 2 minutos. Claro. Claro, Tú eso lo has defendido de acuerdo, y me de encanta acuerdo, que lo de sigas acuerdo. defendiendo. Eso no quiere decir que no deje Hombre. la puerta abierta a que en política también haya gente que no tenga por qué ser licenciada, ¿eh? Yo de todas maneras quería un poco hacer incidencia en eso. Cuando yo he hablado de los mejores, yo no estaba pensando en los más titulados y los más académicos. Pues matízalo porque Claro, la gente pero- se va pero- siempre a eso. Pero viene bien que lo hayas sacado tú. Yo no me refiero en absoluto a eso. Me refiero a no resignarte a que una persona que te defrauda, y te defrauda puedes decirlo en todos los aspectos, Sí. en todas las acepciones, siga siendo la elegida en la siguiente ocasión. Entonces, Claro, eso Román, es pero una tú sabes responsabilidad que en los pública. partidos se hacen unas listas Sí, sí. que son cerradas. Entonces, Por puede eso. haber en cualquier partido alguien que tú digas, yo no le considero válido, pero le incluyen, ¿no? De todos Bueno, modos, a eso me refería en la primera intervención que hice, que esperaba una aproximación a la política sin prejuicios. Y sin prejuicios quiere decir, cuestiónate esas listas, cuestiónate si eso es interesante, o sea, muévete para que lo que disfunciona no se perpetúe. Aquí funciona todo por inercia y sucede como aquellos mitos de que llegaban planes para hacer institutos de secundaria que no eran de esta región y se construían aquí. En política es igual, parece que igual que en los planes generales. Se copian unos a otros, se reproducen a sí mismos los defectos copiados y recopiados y alterados como, pues eso, como una especie de cadena de mutaciones genéticas con pocas variaciones. Cuando lo que hay que hacer es aproximarse, igual que cada año, siempre digo, vendría bien hacer un análisis del presupuesto anterior. Claro. Y el siguiente no es saber si subimos o bajamos el que teníamos. ¿Qué queremos hacer y cuánto nos cuesta lo que hacemos? Entonces, Correcto. y eso, me refiero, cuando digo sin prejuicios, eso. Y cuando digo los mejores, son los mejores para hacer eso. Y a lo mejor tienes tu razón, hace falta gente experta, pero hace falta también gente con don de gentes, con gestión de equipos. Puedo meter una cuñita más. Y luego quería volver un poco a lo que era también la parte esta de lo que me gustaría ver en Cantabria, ¿no? A mí me da la impresión de que hemos tenido los últimos gobiernos, por unas razones o por otras, no al 100%. Me explico. En los casos del tándem PRC-PSOE, por la dualidad de ese propio gobierno. Yo cada vez que veo una noticia sobre lo que pasa en Cantabria, sobre los recortes que ha habido, que se han anunciado esta semana, se dice 48% PSOE, 52% PRC o al revés, me da igual no con el porcentaje. Se habla siempre en términos de dos partidos gobernando y yo he hecho en falta una presidencia que me haga olvidar que hay dos partidos gobernando y que hay un gobierno. Y eso, creo que eso ha sido una disfunción en estos años. Y luego, cuando gobernó el Partido Popular, creo que no estaba esperando ganar y gobernar y no estaba preparado para esos 4 años que le vinieron. O sea, tuvimos la mala pata en estos años de tener un gobierno bicéfalo con un presidente muy mediático y muy carismático, porque lo es, pero que creo que no ha ejercido de verdad de presidente como tal de su gobierno, porque nosotros no tendríamos que haber pensado que había dos gobiernos o que había consejerías repartidas, ¿no? Había un gobierno de Cantabria con coalición y al final eso no se ha conseguido y el gobierno anterior pues tuvo esa disfunción. Papá, hay una cosa clara, Román. No creo que le oigas a ningún miembro del gobierno esa teoría. No. Esa teoría viene desde algunos sectores, ¿no? Que intentan efectivamente inculcarla y hasta cierto punto es verdad, porque fíjate, yo estuve en la época en que cogobernábamos con el Partido Popular, entonces no se planteaba esto, ¿verdad? Porque esos sectores
que ahora lo hacen, entonces no lo hacían, sencillamente, ¿no? Pero no hay en el Parlamento, que yo he vivido en coalición con el PP, en coalición con el PSOE, los grupos parlamentarios que estábamos en cada momento cogobernando, no teníamos esa sensación de trabajo diaria, de ser muy diferentes, no. Nos poníamos de acuerdo, evidentemente, para ir por la misma senda que de alguna manera es la que te va marcando el gobierno o la que también desde el Parlamento se le marca al gobierno. Estábamos de acuerdo. Es decir, que es algo un poco más inducido que real, ¿eh? Bueno, pero si es inducido y al final muchos pensamos esto, Esto nuestra sí. sensación de inseguridad Claro. afecta también al día a día. Perdonad un momentito. Quiero volver a los orígenes, que veo que paséis de puntillas porque cada uno se lo gusta. Yo quiero volver a los orígenes en la situación de Cantabria en estos años, desde finales de los años 70 hasta al 2017. A mí me gustaría plantear una revolución política de nuestros políticos. Correcto. Me encantaría, Sí. me encantaría que alguien, definitivamente, un grupo o quien fuera, planteara una revolución política, que es lo que necesitamos en Cantabria. Los políticos últimamente se están convirtiendo en meros administradores. Tienen unas cantidades de dinero y las administran a su manera, con el margen de error que todos conocemos y con la deuda creciente a medida que van pasando los años. El planteamiento que te hacen los políticos acomodaticios es: Claudio, ¿qué vas a pretender si tenemos solamente un margen de un 20%? ¿Qué vas a pretender si estamos hipotecados de inicio con el 70%? Y yo planteo la revolución pendiente, que a lo mejor alguien en esta región, o todos en esta región, tenemos que plantearnos cómo plantear a Madrid, independientemente que nuestros vecinos tengan sus privilegios, ¿verdad? Pero lo que nosotros es que nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Y lo que está sucediendo en las últimas legislaturas, llámese el que sea, están administrando el dinero, bueno, con su buena voluntad, aciertan, desaciertan, pero van pasando los años, ahora estamos en el 25, un margen de maniobra de solamente un 20%, que es imposible, no podemos construir nada, y con un 70% de hipoteca nada más que firmamos los presupuestos. Yo quiero, de verdad, seré ingenuo, es que si no esta región nos morimos, de verdad. A ver, cuando hablabas de la revolución política, yo justo creo que he utilizado esas palabras en mi intervención cuando dije que la revolución ética ya estaba resuelta y que faltaba la revolución política, y además creo que estoy completamente de acuerdo. Y hay también una cuestión importante en esa revolución, aparte de lo que has dicho, que creo que es que la política debe adelantarse y anticipar. Y parece que ahora mismo están esperando a responder a lo que creen que a lo mejor aquel espera que haga, que diga, y se está más respondiendo a olas que vienen de la calle, de la opinión pública, que no hay que pasar por encima ni la participación ciudadana ni esas historias de política cotidiana, pero que hay que saber anticipar, y es lo que estabas tú diciendo, o empezaba diciendo antes Patricia. Hay que hacer un poco, mirarse al espejo, a ver qué somos, qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta, y a partir de ahí, adelante, anticipemos, respondamos también a lo que hay en el día a día, pero anticipemos con un compromiso de muchísimo tiempo de trabajo y de desarrollo, sobre todo de ciertas políticas, y sin prejuicio. Sin prejuicios. Y lo que tú decías sobre los privilegios de los vecinos, pues es que creo que los privilegios de los vecinos también nos afectan. O sea, no estoy convencido de que los recortes que tiene que hacer Cantabria no estén pagando, en parte, la compra de apoyos por parte del Gobierno de España. Entonces, defender el interés de Cantabria es defender la igualdad de todos los españoles. Y eso, al menos hoy en día, no sé si en otro momento ha sido diferente, pero hoy en día yo soy un defensor de la igualdad en general. Entonces, creo que va a ser mi postura, fue ayer y creo que va a ser también mañana. Pero no puedes plantear que hay privilegios que encima sufragas tú, porque al final la diferencia, la brecha, va siendo mayor. Los recortes que tiene que hacer Cantabria este año para poderse acoger al fondo autonómico, sí, que va a ser para pagar, lo primero, pues deuda, que también hay que hablar de la deuda que tiene esta comunidad autónoma, pues es que si no cumples con esos recortes no tienes acceso a esa hucha. Pues mal. Y cuando ves que hay millones y millones, no solamente millones en dinero, sino, bueno, y luego millones en dinero traducido en puntos, que no sé si alguien se ha leído el convenio con el Partido Nacionalista Vasco para apoyar los presupuestos, hay millones y millones de euros, y aquí tenemos que hacer, pues no sé, cuentas de la vieja para pagar un hospital que estaba comprometido, como estabais hablando antes, y luego otras muchas cuestiones. Entonces, hay que defender la igualdad, y defender Cantabria es defender que no existan esos privilegios, porque esta vez, por lo menos a nosotros, nos ha pasado factura. Y años pasados han sido a otros, y en general ha sido a todo el mundo.
y porque tenemos un déficit de comunicaciones por el que parece que estamos moviendo el mundo hace muchos años y no estamos haciendo nada, porque de hecho los resultados a la vista están, ¿no? Pero yo creo que la crisis profunda es una crisis de ideas, ¿no? Que es el problema que yo creo que llevamos arrastrando mucho tiempo. Precisamente por eso, por unos gobiernos que se han preocupado más pues, de asuntos que en realidad falta lo que yo creo el sentido de Estado, ¿no? Pero trasladado a la autonomía. He estado mirando antes de venir la web del gobierno de noticias, ¿no? de lo que se hace en el gobierno, por curiosidad. Y fijaros que las últimas noticias se han arrastrado desde hace mucho, ¿eh? Os voy a contar los verbos que se utilizan para que os hagáis una idea de lo ejecutivo que está en el gobierno. Felicita 2 veces, diferentes consejeros y el presidente. Felicita, apoyará, asiste, en muchas ocasiones, agradece, augura, visita e impulsará. El gobierno impulsará, el gobierno agradece. No hay ningún verbo de acción, si os dais cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? No el gobierno programa, el gobierno hace, el gobierno se dispone a hacer, aunque sea, ¿no? Y ese yo creo que es un problema muy grave que tenemos. ¿Y por qué? Porque realmente no se escucha, hay una brecha inmensa entre el gobierno y los políticos y el administrado. Y entonces, como no hay una comunicación fluida en una comunidad tan pequeña donde podríamos hablarnos de tú a tú, francamente, todos, bueno, pues en cierto modo se han encerrado ahí en su esfera, ¿no? Y no atienden a las necesidades de los ciudadanos. Y ese es el problema. Y otra cosa de las que decía que me gustaría comentar, de las que comentabas antes, Rafael, de por qué hay mucha gente que tiene mucha capacidad y no acepta puestos de responsabilidad en el gobierno, no creo que en muchas ocasiones sea una cuestión económica, no por los casos que yo conozco. No es una cuestión económica, sino de dignidad de la política. Es que es una ocupación muy poco digna en este momento. Y hay muchas personas que tienen que defender una trayectoria personal, profesional y humana y no quieren exponerse en este momento a eso. Y ese es un trabajo que también hay que hacer y que corresponde en este momento a los propios políticos. Porque si lo que son capaces de enseñarnos en un momento en el que parece que la economía repunta y repunta bien, si lo que nos muestran cada día que abrimos el periódico es que el secretario general se pelea contra el exsecretario general y demás, pues la desafección va a continuar cada vez más. Y ese es el trabajo que hay que hacer, pero tienen que empezar ellos, porque nosotros ya estamos dispuestos, ya estamos trabajando cada día, ¿no? Es un debate interesante porque además hay como enunciados o dogmas que forzan sobre esto que son incompatibles entre sí. Por un lado, se pretende que la política sea un lugar de paso, lo cual puede ser interesante, pero por otro lado, hay profesionales que no pueden hacer eso en su vida, porque su reinserción laboral, o sea, el servicio público, yo pienso en cualquier autónomo. O sea, la política no puede estar dedicada a funcionarios en excedencia, Claro, que es lo que es. o a personas en excedencia de grandes empresas que saben perfectamente que dentro de 8 o 12 años van a encontrar un lugar de vuelta. Entonces, habrá que ver un poco cómo estimulamos para que no solamente personas que tengan un puesto de trabajo asegurado de retorno se animen en política. Yo estuve los 8 años de militancia viviendo de mi trabajo, única y exclusivamente de mi trabajo. A mí me costó dinero la militancia política, lo hice encantado de la vida. Pero sé que de haber seguido, después de esos 8 años, si hubiéramos conseguido los objetivos que no conseguí, pues mi retorno a mi profesión de origen habría sido muy complicado dentro de otros 8 años, por ejemplo. Seguramente. Entonces, hay que ver un poco y hay que matizar siempre, porque estamos acostumbrados a hacer frases cortas que parece que son dogmas de camiseta, pero no, las cosas tienen muchos matices y hay muchas situaciones concretas y particulares que tratar. Sí, por eso lo que ha apuntado Patricia, este añadido que ha hecho, le comparto, porque efectivamente hay algunos que ya efectivamente no te plantean solo el tema del dinero, dicen, sí, hombre, es que es poner la cabeza en el picadero desde el primer día. Es decir, que es que cualquiera, te dicen cualquiera, con ese cualquiera metemos a todos, dice, pues me puede llamar de todo y encima me tengo que aguantar, ¿no? Que es una cosa que parece que en un tiempo se ha constituido en el deporte nacional. Vamos a hablar mal de los políticos porque al fin y al cabo son los que nos gobiernan, ¿no? Pues ala, venga, esto deteriora la imagen y deteriora evidentemente, como tú apuntas, el que haya gente que diga, no, mira, por favor, si esto ya está, ¿no? Ahora, el tema que nos traemos, aparte de este pequeño comentario, es complicado, es complicado y sobre todo amplio, ¿no? Claro que teníamos en los años 70 y tanto, mira, yo soy de los Corrales de Buelna, en el año 73 la renta per cápita más alta de España la tenían los Corrales de Buelna y Martorell. Ojo al dato, en el año 73, cuando en los Corrales de Buelna no había ningún desempleado,
prácticamente estaba aquí plagado de empresas, todas del sector auxiliar de la industria grande que había, que todavía hay, pero bueno, hay menos, y por lo tanto una renta per cápita, junto con Martorell, creo recordar que en el año 73, las más altas de España. Y en industria, y vuelvo al ámbito, creo que ocupábamos el número 7 y ahora el número 27. Bien, aquí hay dos caminos. Por un lado, la industria tradicional de Cantabria se ha seguido manteniendo, a duras penas, se ha seguido manteniendo con mucha reconversión de personal, es decir, en los corrales de Buelna, y sirva de ejemplo al resto de la región, solamente había una de las empresas, tenía 3.500 trabajadores en su momento álgido, ¿no? Ahora debe de tener 90. Ya sé que se dividió, en aquellos años se dividió en dos, y entonces salió de allí la extinta Auti, que algunos no saben ni qué era Auti, ¿no? Mucha gente no recuerda lo que era Auti, que tenía 2.300 trabajadores y que ahora tiene 800 y pico. No obstante, sigue manteniendo, pues bueno, una pequeña vida en tal, ¿no? Por lo tanto, aparte de mantenerse esas grandes dentro de Cantabria, se entiende, ¿no? Porque la planta de Nissan de Los Corrales tiene 880 trabajadores y la de Barcelona tiene 10.000. O sea, grande en Cantabria, en el ámbito que nos movemos, ¿no? Pues esas se han a duras penas mantenido, han ido apagándose la industria auxiliar, ha ido apagándose la industria auxiliar que surtía a ellas, y al tiempo, el resto de regiones han tenido un repunte, probablemente porque peor no podían ir, han ido a mejor, y nosotros hemos sufrido un estancamiento. Nos hemos habituado a pelear con todo el derecho del mundo por industrias tradicionales, pero que hasta cierto punto han estado caducas en un momento dado, y hemos peleado mucho por ellas y las hemos puesto otra vez en marcha, creo que cualquiera sabe a qué me refiero, y ojalá esté muchos años, pero al tiempo esos grandes esfuerzos debieran de haber sido paralelamente equiparados con otros para traer algo que, si esto me falla, lo sustituya, lo tengamos. Hemos dejado escapar muchas cosas. Yo recuerdo, y no lo digo por criticar, una propuesta que hago en un momento dado en el Parlamento a un consejero determinado, que no le voy a nombrar para qué, si da igual. Señor, hay una empresa que está buscando ubicarse para fabricar baterías para los coches híbridos. Y Cantabria, que yo sepa, no ha puesto la bandera en la mesa de esa empresa para decir, y nosotros estamos aquí y queremos que venga aquí. No se puso la bandera y se fueron a Tafalla y montaron la empresa en Tafalla, evidentemente. Es decir, hemos estado muy lejos, probablemente ocupados con cositas internas, y muy lejos de los ámbitos donde se movía todo lo emporio, el poco que en estos años pasados se ha movido. Y así hemos visto cómo se han ido a otras regiones. Nos hemos descolgado un poco de ese tren de estar pendientes y de atraer inversión, ¿no? Al tiempo viene la parte política, y la parte política, pues sí, lo que además lo decimos ya autoconvencidos, es que somos una pequeña región, es que somos pocos, es que, como dice Patricia, si aquí nos conocemos todos. Vale, pues también en Madrid saben eso. Y como saben eso, y les aprieta más el zapato en Asturias, pues tendrán AVE hasta Vilés, y el País Vasco tendrá AVE, y Galicia tendrá AVE, y nosotros no tendremos AVE de momento. Y curiosamente lo tendrá Palencia, que como ciudad no es mucho más importante que Santander, pero, cuidado, está la Renault en Villamuriel, y eso ya es muy importante, es un emporio industrial con todo lo que lleva alrededor, muy importante. Y no creo que hayan hecho el AVE para llegar a Palencia desde Madrid, a visitar Palencia con todo el cariño que tengo a esa ciudad. No, es porque hay un polo industrial muy fuerte y necesitan esa comunicación, ¿vale? Con todo esto, ¿qué pasa? Pues que al final hace así, nos dejan aislados, los puertos de aquí y de aquí van a seguir subiendo y nosotros estancados. Y ahora viene el problema, ¿cómo solucionar esto? Efectivamente, Cantabria solo tiene 5 diputados en Madrid. A mí a veces me da la impresión que no tenemos ninguno, ¿verdad? Con lo que nos acaba de pasar con Valdecilla, bueno, pues deja ver cómo acaba esto, y eso que se han comprometido a moverlo. Me temo que no lo van a poder mover, pero no por culpa de
del señor de Ciudadanos, de Félix, o de la señora del PP, es que no les van a atender ni a ellos mismos, no les van a atender. Y eso que actualmente esos dos partidos que he nombrado son los que de alguna manera han aprobado los presupuestos y que por lo tanto, bien uno, bien otro, podía haber impuesto un poco y decir, no, esto no les han dejado hacerlo, estoy seguro, no será por falta de interés de los dos diputados, que además los conozco en persona, que he podido comentarlo con ellos y que efectivamente sé que pondrían el alma en sacarlo, pero no les han dejado. Pero no les han dejado a los diputados los 22 millones de Valdecilla. Pero tampoco, en un momento dado nos hicieron así, con una tijera y nos cortaron el AVE. Pero es que hicieron así y nos cortaron la famosa autovía que nos podía unir con el Levante. Pero es que hicieron así y nos cortaron el tren con Bilbao. En fin, y son tantas cosas por falta de esa revolución política que desde aquí, sin llegar a plantear extremos, como aquí no somos independentistas ni mucho menos, no vamos a plantear estas tonterías, ¿no? Estos devaneos, pero sí una posición más dura. Lo que ocurre es que para eso necesitas el consenso de todos, cosa que hoy por hoy parece imposible, a pesar de conocernos todos, o porque nos conocemos todos, resulta que es imposible hacer un bloque que se presente en Madrid y no haya que recurrir a decir, pues vamos a tener que ir a los tribunales, como está ocurriendo, que es la peor de los caminos, pero cuando no te queda otro. De todas maneras, al final, sin esa unión de la que hablas, que sería deseable y sobre todo también es deseable que unos diputados asuman también su responsabilidad. Yo pienso que si hay unos compromisos que no se cumplen, tu disciplina de partido ya no es sacrosanta. Lo digo de verdad. O sea, creo que hay un momento dado en el que dices, mira, es que esto tiene que salir sí o sí, porque si no, yo no puedo volver allí porque no tengo capacidad para volver a ser... Pero sí puede volver. No, porque te decía... Cuidado con lo que te acabo de decir. Volverá. Pero sí puede volver. Y ese es, cuando te digo sí puede volver, es que la mayoría... te dejo hablar, pero solo, sí, para que no se me olvide. El AVE, volver por hablar del AVE solo 10 segundos. Sabes que llega prácticamente a todas las regiones de España, ¿no? Vale. ¿En cuáles se han opuesto a que llegase? Solo en una, internamente, solo en una. En Granada discutían sobre el trazado interno de llegada a la ciudad. En Valencia si se quedaba muy lejos la estación o más cerca. En Cantabria el debate fue que ¿para qué el AVE? Que era un gasto enorme, que etcétera, etcétera. El mismo debate que tuvimos en su día con la autovía, solo que la autovía ya por fin se llegó a hacer, que fuimos la última comunidad en conectar con la meseta, y ahí está. Y gracias a Dios, y menos mal, porque si no, ¿cómo estaríamos todavía de mal en el transporte, ¿no? El transporte por carretera. Pues con esto ha ocurrido lo mismo. La única región que ha tenido oposición al proyecto internamente. Bueno, que tenía y no por el trazado. Sí, que tenía propuestas alternativas porque quizá veía que eso no se iba a poder hacer por razones que fueran. Pero lo que quería contar es, esa unión no existe ahora mismo, los diputados deberían tener capacidad para respetar sus propios compromisos con las personas que han votado ciertos partidos políticos y ciertos programas. Y a mí me costaría mucho, me imagino, si hubiera sido diputado de uno de estos partidos y volver aquí con eso no resuelto. Seguramente tendría que haber emitido o haber dicho, pues mira, o votar en contra. Digo, mira, yo voy a ser muy rebelde dentro de 3 años o 4, haced conmigo lo que queráis. Pero estas cosas no son tolerables. Ni aquí, pero en este caso para esta comunidad. Esto pasará en todas las comunidades autónomas con otros diputados, no creo que sea la única. Y luego, por otro lado, creo que la situación deteriorada tantísimos años, con gobiernos que no han conseguido hacer valer quizá más intereses por esta comunidad autónoma nuestra, al final todos estos esfuerzos que se han hecho en balde para conseguirlo, habría que encauzarlos hacia una situación más concreta de reivindicación absoluta, ¿no? De decir, esta comunidad autónoma tiene que ser mucho más imaginativa. Tú no puedes, cuando has perdido tantos años circunstancias, tú no puedes pretender ser otro megapuerto del Cantábrico, otro megapolígono, no puedes pretender ser el Gran Bilbao. Correcto, correcto. Sí, lo ha apuntado Patricia. Claro, entonces hay que tener ahora mismo Patricia una vuelta. Ahora estamos un segundo. Es una cuestión de ideas ya. Sí, pero hay que no tanto de personas. No, pero estamos en tanta desventaja que el esfuerzo, ahora mismo el esfuerzo para saltar es mucho mayor que el que podríamos haber hecho hace unos años. Vale. Entonces, y eso hay que hacerlo con políticos y con partidos. Pero, como he dicho antes, hubo un tiempo en que éramos el número 7 y otros el 28, y ahora ellos son el 7 y nosotros el 28. El esfuerzo que hicieron otras provincias y otras regiones por llegar a los puestos de cabeza es alcanzable. No, que si se ha hecho, y sobre se ha demostrado que se puede hacer. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre que estuve en política
la tuve en mente es, como yo no sabía que era imposible, lo conseguí. Es decir, no puedes frenarte de antemano los sueños o los anhelos que puedas tener. Pero hay que tener esos anhelos y tener muy claro que no puedes ser ahora mismo lo que te gustaría ser el Gran Bilbao. Pues no podemos ser el Gran Bilbao. No vamos a poder tener el megapuerto del Cantábrico porque ya no lo vamos a ser. Entonces, lo que no podemos es empeñarnos en lo que ya no vamos a ser y tener la audacia de pensar qué podemos ser. Y además, y exigir, y Román, habría que darle un voto a favor al gobierno porque, mira, si nuestro puerto es en algo importante, por ejemplo, es en el tráfico de vehículos. Bien, sí. Y ahí sí que se está incidiendo y sí que se está mejorando. Pues bien, y luego, correcto. Un punto más que a mí me parece que puede ser una ventaja, ¿no? A veces hay que hacer de la necesidad virtud. Yo creo que el tamaño que tiene Cantabria es muy válido para muchas cosas. O sea, puede ser un lastre en algunos momentos en los que el peso específico de tu representación política pues es pequeñito, puede ser en un parlamento. Lo que pasa es que las convicciones no son... No me digas como vienen aquí los banqueros y nos dicen Cantabria tiene un gran potencial. O sea, no. Pero bueno, eso... no, mira, se eso... hacer Pero te voy a decir una cosa. No. De las personas a las que he preguntado estos días, Pero he recibido multitud de participación con esta pregunta que he hecho, todas las personas hablaban, digo, si es que hay mucha gente que sabe hacer cosas, y dice, y hay muchas cosas por hacer. Hablaban del territorio, de la biodiversidad, del cambio climático, de energías renovables... Pero eso, según quien lo diga, es un queda bien. También, ¿Me entiendes? Sí. Y yo estoy harto ya de escuchar a personas relevantes y muy importantes quedar bien con todo el mundo. Pero ¿sabes qué pasa? A mí esa frase, de verdad, Román, esa frase de Cantabria tiene un gran potencial. No, Coño, es que ya lo sabemos. no solamente un potencial. Cantabria tiene una realidad muy potente, que no es quizá enorme, pero que es la que hace que esto avance. Bien. Porque no está avanzando porque todo funcione perfectamente. Bien, pero dicho todo esto, que tienes toda la razón del mundo, volvemos al origen porque estamos ya dando los últimos coletazos. ¿Qué hemos hecho en 2 años? Porque claro, doy por bueno esas exigencias a Madrid. Las doy por bueno yo, Rafael, todos los que nos están viendo. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Es que esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Sobrevivir de entrada. Claro, es que esa es la historia. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Incrementar deuda, pagar deuda... Claro. Toda esa reivindicación con Madrid a mí me parece perfecto, la suscribimos todos. Que estamos en inferioridad y que no nos se tratan como otras comunidades autónomas. Pero un momento. La suscribimos todos. Casi todos, bueno. No, Casi es que todos. ese casi es precisamente lo que evita Rafa, que efectivamente se pueda llevar a Rafa, efecto. a lo que voy. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Que es una pregunta así tonta, pero que a lo mejor tiene su debate. Sí, cosas se hacen. Hombre, antes apuntaba... No, pero ¿qué se hacen? ¿Luchamos, como anteriormente comentaba Patricia, por la excelencia o nos metemos en un fregado de horarios? O sea, si mi consejero plantea a la comunidad que quiere la excelencia entre los alumnos, provocando situaciones con diferentes colegios para que estudien inglés y todo eso, digo, Ramón, eres un fenómeno, joder. Digo, yo te aplaudo y te apoyo, pero meternos en un fregado que no va a nada, simplemente por imposición de los que te dicen, haz esto, que si no me meto contra ti. Te monto una huelga, ¿qué es esto? Claro, pero de verdad, de y esas son modos, las cosas, si Román, de todos modos no, que si la de cuestión todos los horarios modos, y va pareja con una revolución educativa, Bien, fenomenal. bien, porque pero la Pero no puede revolución ser solo educativa, eso. correcto, Es que se pero queda lo que queremos la gente, porque aquí hablamos de excelencia cuando nos da la gana. Empezamos a la excelencia, la universidad, y más de más sí, jiji, jaja, y todo eso. No, ponerla en práctica. Claro. Ponerla en práctica. Mirad, como ejemplo, estaba apuntando aquí mientras hablabais, hablando del puerto, por ejemplo. Hace unos meses tuve oportunidad de visitar el puerto de Gijón y una de las cosas que me enseñaron fue la terminación de las obras de aquí a 50 años. O sea, su previsión de 50 años ya la tienen liquidada. ¿Cómo vamos a estar hablando de lo que se va a hacer en el puerto? Especialicémonos en lo pequeñito que sabemos hacer y que hacemos bien y dejémonos de tonterías con el puerto. ¿Cómo vamos a hacer competencia a un puerto que está no llega a 1 hora y media? ¿No? Bueno, pues cosas como esas, ese es el debate de las ideas que hay que hacer. Y luego, otra de las cosas que he dicho en múltiples foros, pero en Asturias también, que tengo una relación profesional muy, muy estrecha con Asturias, hay montado un clúster de turismo rural que está funcionando espectacularmente bien, que está sacando un sector muy importante adelante que aquí tenemos igual y con las mismas condiciones o mejores para hacer. Hagamos eso, copiemos las buenas ideas de los demás y eso no es malo, pero hagamos cosas porque la sensación que hay ahora es de una parálisis total, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es
la medida estrella que se ha hecho en estos 2 años? ¿De qué podíamos ahora decir, mira, pues se hizo esto, ¿qué ha pasado en ganadería? Está bajo tierra, bueno, no toques ganadería, no tengas ganas, Claro. que no tenemos, que acabamos el programa, déjalo. Una de las razones por las que Cantabria ha sufrido ese retroceso es por la cantidad de explotaciones ganaderas que han acabado. Nosotros éramos, pero no a nivel nacional, Pero tú has visto que mi una querido potencia consejero ganadera. haya intentado reunir a las partes implicadas para acabar con esta situación. De verdad, o sea, ¿qué más hay que decir para consejero? Reúnete con las personas responsables, intenta llegar a acuerdos. Yo que vengo de un municipio Intenta llegar a ganadero, acuerdos. pues, Que yo hombre, sé que eso. es más fácil, pues bueno, pues ya veremos a ver. Yo pago, no pago, no pagas cuando pagas. Y a ver si los cántabros aceptamos que todos los días tengamos que estar pagando ovejas. Eso Pero es. llega a un acuerdo. Esto, Rafael, yo se lo he escuchado en las tertulias, la exposición clara sobre lo que se podría hacer y lo que se debería hacer. Y se acaba toda esta película. Pero es que hay que sentarse. Lo mínimo que los políticos es la obligación de sentarse. Y luego si llegan a acuerdos, mejor que mejor. Pero lo que no puedes hacer, los ganaderos por un lado, los del lobo por otro, los de Arca por otro, los ecologistas por otro, y todos quemamos los montes, matamos las ovejas, matamos los lobos. Coño, vamos a sentarnos. Y entre unos y otros tiramos la depuradora de Suances y nos cuesta un ojo de la cara al pueblo español, porque a unos señores 200 metros de terreno o 300 parece que eran el límite del mundo. Pero yo tengo que echar un cable con ellos porque aquí en esta misma televisión dijeron que ellos harían lo divino y lo humano para que no se revertiera la situación en contra. De todos modos, Lo dijeron Arca aquí. Pero En este Vamos plató. a ver cómo acaba el asunto. preguntabas un poco lo de estos 2 años, ¿no? Y al final, seguramente las malas noticias eclipsan la buena acción que se puede hacer, pero creo que lo que queda en la mente de la gente es una mala gestión del lebaniego, que sabemos siempre cuándo va a suceder, que podría estar preparado ya el siguiente casi. Es decir, no es que es algo que te caiga, ay, que es mañana, no, no, es que sabes perfectamente cuándo van a ser todos los lebaniegos de aquí en adelante, los que quieras. El Racing y las inyecciones de dinero, ¿Sabes por qué pasa el esto? dinero de por todo el areo. Creo O sea, yo, en la mentalidad queda todo precisamente eso. por algo que En la mentalidad queda todo estamos eso. cayendo en lo que yo me pongo. A esa Comillas. búsqueda de la excelencia que parece ser que no existe y que nos lleva a veces a coger caminos equivocados. No sé si me entendéis. A veces es mejor los objetivos alcanzables, alcanzables, porque entonces los cumples, y si te pones objetivos muy grandes, probablemente siempre fracases. Rafael Pérez Tezanos, el tiempo se nos está encima, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Buenas noches. Patricia Oreña, muchísimas gracias. Román Sanemeterio, muchas gracias. Hombre, yo creo que ha sido un debate del Estado de la región muy a nuestro gusto, ¿no? Al de su gusto, en verdad o mentira. De verdad, si la semana que viene, en esos 2 días de intenso debate del Estado de la región, evitan el y tú más, yo con eso de momento, de entrada, me doy por satisfecho. Si evitan el y tú más entre nuestros representantes, los 35 representantes que tenemos allá en la calle Alta, yo me doy, vamos, satisfecho al 100%. La semana que viene más y mejor. Gracias. Hasta luego.